Hay sucesos en la vida que no tienen explicación razonable. Sin embargo, pueden cambiar nuestra manera de vivir y percibir las cosas. Un acontecimiento, una coincidencia, una experiencia o incluso algo milagroso. Las cosas buenas y malas siempre tienen un qué y un para qué. Escucha este podcast donde hablaremos de diosidencias, eventos irrazonables que no tienen lógica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Diosidencias. Hoy tengo una super invitada. Ella es Valeria Pineda, una amiga de la infancia que el hecho de habérmela encontrado para mí también es una diosidencia. Les platico rápido. Estaba en Instagram un día pasando los Reels y me salió una publicidad donde salía Vale de su empresa. Tiene una empresa de productos para el cabello, para la piel. Ella es originaria de Guadalajara, tiene 30 años, actualmente vive en Dallas y es una joven mamá. Hola Vale, ¿cómo estás? Bienvenida a Diosidencias. Hola Cris, muchísimas gracias. Qué padre estar coincidiendo después de tantos años. Siento que de verdad han sido como hasta otras vidas. De la niñez a la primaria, a ahorita casados, viviendo en lugares totalmente diferentes. Cada quien explorando ahora sí que diferentes sueños, explorando nuevas metas. Entonces siento que ha pasado demasiado tiempo y demasiado rápido, así que estoy muy contenta de poder volver a coincidir y de compartir en algo tan cool como es este proyecto. Gracias y le agradezco a la vida, por haber coincidido otra vez. Muy contento de saludarte, de que hayas aceptado mi invitación con tantas ocupaciones y la audiencia de seguro va a disfrutar la historia que tienes preparada para hoy. Así que el tiempo es tuyo, adelante con esa historia. Muchísimas gracias. Pues yo les quiero platicar a todos los que escuchan Diosidencias la historia de una persona que yo confío plenamente en que pues fue un ángel en mi vida. Yo conocí a esta persona en el 2009 y les quiero decir ese dato porque para mí fue un año de muchos cambios. Mis papás están divorciados. Durante 3 años viví con mi papá y su pareja. Y fueron años pues de muchos retos, de aprendizajes, de siempre que uno no vive con cualquiera de sus papás, es un reto como que tener a una figura distinta, ajena a el círculo como de seguridad en el que creciste. Pues creces, pasa la adolescencia, pasan muchas cosas. O sea, para las mujeres creo que de los 13 a los 16 años pasan muchas cosas que marcan después el cómo vivimos nuestra vida y cómo nos relacionamos. Pero en este 2009 yo tuve la oportunidad de regresar a vivir con mi mamá. Y fue un reencontrarnos en muchos aspectos, porque cuando yo dejé de vivir con ella no quería dejar de vivir con ella. Entonces como que algo en mí estaba ahí lastimado, yo no me sentía al 100 con ella, no sabía bien en dónde iba a estar nuestra relación, pero pues obviamente mamá es mamá y cuando retomamos nuestra vida juntas pudimos volver a empezar y poco a poco ir sanando esas heridas. Sin embargo, para nosotras, yo tengo una hermana que para mí siempre va a ser mi bebé, pero pues ya es una grande también y vive en otro lugar. Está ella ahorita viviendo en Europa. Entonces, pues ya llegaré a ese punto de contarles, pero ahorita la vida ya nos llevó a muchos lugares distintos. Pero en ese tiempo, pues éramos una mamá con sus 2 hijas, mi hermana y yo, y no había una figura como de un hombre como tal viviendo en nuestra casa. Mi papá siempre se mantuvo cerca y siempre estuvo ahí para nosotras, pero al final uno sabe que el día a día es muy distinto, pasan cosas, se descomponen cosas, hay que arreglar, subir, bajar, emergencias, con adolescentes más, porque una quiere ir, la otra quiere venir, te invitan, te desinvitan, drama por aquí, tu primer novio, el crush, no sé, muchas cosas. Y entonces llego a este lugar a vivir, que era un coto, como una privada, un fraccionamiento, y conozco a esta persona. Él se llama Ricky. Llega a mi vida súper random, muy de repente. Me lo presentó otra amiga que ya lo conocía a él desde muchos años antes, pero hicimos un clic tan especial, él y yo,
como de poder hablar de todo, como de no sentirte juzgado, como de compartir simplicidades de la vida que te dan mucha felicidad. No sé, sentarte a ver la lluvia, sentarte a comer, pero como tan consciente de lo que te estás comiendo, así disfrutando ese plato de mariscos delicioso que sientes que te duelen neta los cachetes de lo deli que está y solamente estás enfocado en ese momento. Él tenía como esta capacidad que a mí se me hacía mágica de anclarte al momento en el que estabas viviendo. O sea, si estabas en una reunión, era estar ahí y neta gozarla al máximo. Si te estabas tomando una chela, era gozar la chela con todos tus sentidos. Y entonces, poco a poquito, fue creciendo nuestra relación, a hacernos más amigos, a conocer a sus papás, a salir más seguido, a yo conocer a las niñas con las que, pues no sé, o sea, si estaba saliendo con alguien, o si a alguien le gustaba, o salir de fiesta juntos. Y entonces él también como que me decía ahí según sus tips y consejos, de él de niño y yo de niña, pues. Pero nos platicábamos muchas cosas. En ese inter, pues siguió pasando el tiempo, ¿verdad? Y llegamos al 2010. En este año, algo que yo les quiero resaltar fue que, pues obviamente yo seguía de que adolescente, fiesta, donde te invitan quieres ir, no me lo perdía por nada del mundo, negociaba lo que tuviera que negociar, pero yo no me perdía el evento y para mí era cada uno el más importante del año y yo tenía que estar. Entonces, para los que conozcan Guadalajara, hay como puntos de referencia y haz de cuenta que uno está muy al sur y es una universidad que se llama el ITESO, ¿ok? Mi casa estaba como a 25 minutos de ahí y cuando manejas dices, güey, 25 minutos, qué fácil, llegamos rapidísimo, no pasa nada, X. Pero cuando estás en esa edad que necesitas que te lleven, que con tráfico ya se hace el doble, que no hay un motivo, además de tu bendita fiesta más importante del mundo, para el cual ir hasta allá, era como, pues, te voy a dejar ir porque estás dale y dale y dale, pero no sé cómo te vas a regresar. Y obviamente a esa edad yo juraba como, tú no te preocupes, yo voy a llegar. A la hora que tú me digas que que tengo que llegar para que me vuelvas a dejar salir mañana, yo llego. Pues me voy a la bendita fiesta, hasta el ITESO, lejos de mi casa, lo que sea. Empieza a pasar el tiempo. Las amigas con las que yo llegué, ya no me acuerdo exactamente si en ese tiempo tenían novio y entonces se me perdieron, o una se me perdió por eso y la otra como que llegaron y se la llevaron más temprano. Esa parte la tengo un poco perdida. Pero para no hacerles el cuento muy largo, llegó un punto en esa noche que yo ya no quería estar ahí. Y no me sentía cómoda, intentaba buscar a otros amigos como que estaban junto conmigo en la fiesta y no se querían ir o no me querían dar ride o no iban hacia mi casa y se les iba a hacer más tarde. Pero me empecé a sentir muy incómoda porque esta necesidad de quererte ir de un lugar, pero como mujer sentir como esta vulnerabilidad de que pues es que si me voy sola con alguien que no conozco, ¿qué tal que me pasa algo y nadie se va a enterar? Pues como que ya estaba el pic de mi ansiedad en yo ya tengo que llegar, más si quiero salir mañana porque en ese momento de la vida es como que tu top. De la nada apareció Ricky. Llegó en su carro con otras dos niñas. Yo las conocía a ellas, me acuerdo, pero yo no tenía idea de que él iba a ir. Yo no le había dicho que iba a ir. No era una fiesta ni masiva, ni yo pensé que hubiera alguna conexión de alguien que estuviera ahí para que él llegara. Y sin embargo, llegó en ese momento y en cuanto me vio fue como un, oye flaca, ¿ya estás lista? Ya nos vamos. ¿Y yo? Fue como de las primeras veces que yo dije, ¿a poco nomás eso veniste? Pero tal cual. Él llegó, nos fuimos y yo me acuerdo que llegamos a mi casa y que mi mamá le dijo, de plano le encontraste. Él no me explicó más de eso, mi mamá ya no me quiso decir, pero eso fue algo que se me quedó como en mi cabeza y yo dije, ¿me buscó? ¿Preguntó por mí? O sea, ¿cómo pasó esto? Pero bueno, esa es la incógnita que seguiré teniendo. Seguí pasando el tiempo, seguí viviendo ahí, seguimos compartiendo fiestas, seguimos compartiendo cumpleaños, seguimos compartiendo el conocer a más personas.
nos encantaba sentarnos a platicar, a cantar, a escuchar música. Yo me acuerdo que estaba más chiquita que él y él tenía como tatuajes y para mí eran como que yo decía, ¿por qué se atrevió a hacerse un tatuaje? ¿Cómo sabe que eso le va a gustar por siempre? Y me acuerdo que cuando me decía, pues lo que tenía tatuado tenía mucho sentido y era una frase que llevaba en la parte del hombro atrás como del corazón y decía, al que juzgue mi camino, le presto mis zapatos. Y entonces yo siempre lo veía como con estos ojos de él sabe por qué está haciendo las cosas. Yo no entiendo a veces, pero él sabe por qué las está haciendo. Pues pasó un año más y mi mamá trabajaba mucho en ese tiempo. Mi hermana bailaba como loca, bailaba muchísimas horas a la semana y una amiga del baile la había invitado un fin de semana a una casa que tenían sus papás, como de campo. Entonces yo me quedé sola en mi casa un fin de semana. Y me acuerdo perfecto que era domingo y pues no había ningún plan de nada, yo estaba en mi casa tranquila. La idea para mí era como, bueno, pues voy a ver películas, descansar, no pasa nada. Pero en eso se fue la luz y me quedé sin pila y no me sentía a gusto estando en mi casa así. O sea, normalmente me hubiera valido, pero como que yo sabía que mi mamá no iba a llegar, tenía el pendiente de que si mi hermana necesitaba algo y entonces me salí a caminar y me lo encontré. No fui a tocarle a su casa, no nada. Sí vivíamos en el mismo fraccionamiento, pero yo fui como que al Seven a ver qué compraba para ver si volvía la luz mientras tanto. Y me lo encontré ahí. Él le encantaba fumar, entonces pues obviamente había ido al Seven por cigarros, entonces ahí estaba. Y me acuerdo que ese domingo me invitó a su casa y pasamos un domingo tan a gusto, o sea, me sentí tan acompañada, me sentí como en un lugar en donde yo podía descansar de este nivel de responsabilidad que a veces tenía de ser la hermana mayor, de ser la que le tenía que rendir las cuentas exactas, perfectas a la mamá que trabajaba y no estaba, y entonces yo todo el tiempo estaba como al pendiente de mi hermana, tenía que saber a qué llegaba mi mamá, decirle yo en dónde estaba, cómo, con quién. Si mi hermana tenía entrenamiento, llevarla, recogerla a tiempo, llevarla a su siguiente entrenamiento, a su otra clase, en la otra escuela. Era como una responsabilidad que yo en ese momento minimizaba porque creo que también ser adolescente eso te permite y también está padre porque también yo creo que es cuando la vida nos presenta retos más grandes. Pero cómo me acuerdo del sentimiento de tranquilidad y descanso que sentí ese domingo en su casa. Estábamos con sus papás. Su mamá había hecho ceviche delicioso. Me acuerdo que había agua de limón como con chía o algo así. Y de verdad fue un comer tan tranquilo, con tanta calma, con tanta certeza como que ahorita no va a pasar nada malo. Y toda esa como energía y sensación era siempre la que él compartía. O sea, con esta vibra él se dirigía siempre, todo el tiempo. Y me acuerdo que ese domingo, cuando regresó mi mamá de su viaje y mi hermana de estar con su amiga y así, fue algo que me movió a buscar como más tiempo con ellas dos. O sea, fue un cambio en mí después de esa experiencia de tiempo en familia y de apapachos. Y siguió pasando el tiempo. Y otra cosa que me marcó muchísimo fue una vez que yo, por haber tenido un accidente, terminé con collarín. Y en este accidente, mis lentes, pues, perdieron. Entonces, pues yo no veía bien, tenía que ir a recoger mis lentes que habían arreglado y no podía manejar porque el accidente era muy reciente y entonces, pues, no hay manera, no puedes. Si volteas te vas a lastimar, aparte es peligroso, puedes volver a chocar, no sé, en fin. Como no estaba tan lejos de mi casa, yo decidí irme en camión, arreglar lo de mis lentes y todo, porque pues les digo, éramos mi hermana y yo con mi mamá, pero mi mamá trabajaba muchísimo, entonces teníamos que ver cómo salirle y solucionar las cosas, no era nada del otro mundo, entonces pues vámonos en camión. Termino de arreglar mis lentes y esa ida fue como todo súper rápido, fluyó muy bien y todo. Entonces pues caminé de regreso porque yo dije, agarro la misma ruta de regreso porque pues de venida ya funcionó todo al 100. ¿Para qué le busco? Llego a la parada del camión, 15 minutos, 20 minutos, media hora y el bendito camión no pasaba
y no pasaba y no pasaba. Yo me acuerdo perfecto todavía qué ropa traía. Traía unos jeans entubados azul marino, una blusa como halter naranja que tenía volancitos enfrente y me acuerdo que tenía unos flats como café color camello. Y me acuerdo mucho porque yo estaba parada como en la esquina en donde estaba la parada del camión, pero había un como, no me acuerdo, o sea, una tienda de conveniencia X en donde venden de todo. Y yo me veía en el reflejo de la puerta de cristal porque se empezó a hacer de noche. Entonces yo me acuerdo que viendo me di cuenta de que venían un grupo de personas como, no sé, como, no sé si albañiles, no sé si gente que trabaja en construcción haciendo qué, pero pues se les notaba que o eran pintores o eran albañiles o eran, no sé, algo de que trabajaban con material y tenían su ropa como sucia y así. Se empezaron a acercar y yo dije, pues X, vienen a pararse en la parada del camión igual que yo y pues aquí esperamos todos juntos. Me da igual. Pero me empezaron a cuestionar mucho, cada vez se me acercaban más. Yo estaba comiendo unas galletas y como que cualquier pretexto era suficiente, que si las galletas para acercarse más, que sí que estaba comiendo, que sí cuánto tiempo llevaba esperando, que cómo me llamaba, detalles que me empezaron a hacer sentir incómoda y yo decía, ¿el camión va a pasar o no va a pasar? Y a lo mejor me equivoco y solo yo no hacía uso de la aplicación, pero por algo me fui en camión y no en Uber. Entonces yo me acuerdo de estar ahí parada y yo decía, es que ¿a qué hora va a pasar el bendito camión? ¿Y cómo me quito a estos de encima? Porque para mí irme caminando pues no era opción. En eso estaba pensando cuando de repente Ricky, otra vez Ricky, pasó en una moto chiquita porque él trabajaba tipo la misma distancia de la fiesta que les platiqué al principio, 25 minutos de la casa, pero esto era hacia el norte, o sea, sentido contrario totalmente. Él trabajaba por allá y para hacer las entregas y los temas que tenía en su chamba, prefería llegar en el carro, dejarlo en el trabajo y andar dando las vueltitas en la moto, ¿ok? Entonces, pues imagínense una moto de estas que de un Rappi o de quien sea que cuando se te cruza tú dices de que ¡ah! Esa era la moto, esa. Pues volteo, así levanto la mirada, estacionado delante de mí así enfrente y con otro casco, oigan, con otro casco. ¿Por qué tenía otro casco? No tengo idea. Él siempre andaba solo en la chamba, en la moto. No tenía compañero, no necesitaba a alguien más que fuera con él. Entonces, no sé por qué tenía 2 cascos ese día, pero él llegó con 2 cascos. No sé por qué estaba tan cerca de la casa, porque esto del oftalmólogo estaba en la misma avenida de nuestra casa, simplemente 10 minutos más lejos o 15 minutos más lejos. Entonces, yo no me explico qué hacía tan lejos de la chamba, tan cerca de la casa, en la moto, con 2 cascos, a esa hora. No tengo una respuesta para ustedes, oigan, pero ahí estaba, literal. Flaca, ¿ya estás lista? Vámonos. Pues claro que vámonos. Yo me subí a la moto, me puse el casco, me veía, yo creo que chistosísima, porque imagínensela a la Valeria con el collarín, pero ella con su casco y arriba de la moto. Seguramente hubo gente que pensó de que esta quiere terminarse de matar o no sé, pero yo me sentí tan a salvo. O sea, yo de verdad cuando llegó se me iluminó algo, me dio una paz y fue como, claro que ya nos vamos a la casa. Y llegué a mi casa sana y salva. Siguió pasando el tiempo y me acuerdo, nos encantaba planear qué hacer en los puentes. Si irnos a la playa, irnos a una casa de campo, irnos a cualquier lugar que tuviera una alberca y entonces nos pudiéramos poner a escuchar música con una bocina y pasarla bruto. Ese año yo me acuerdo que nos tardamos un buen en decidir y no podíamos decidir a dónde ir. Nos juntábamos con una bolita como de otros quizás 7, 8 personas y siempre entre todos elegíamos qué íbamos a hacer. Entonces nos empezamos a juntar y algo que nos empezó a llamar mucho la atención fue que él empezó a buscar muchos momentos para tomarnos muchas fotos, como para, hay que hacer esto pero todos juntos, hay que ir acá pero hay que ir todos juntos. Y nos empezó a unir muchísimo.
muchísimo, porque éramos una bolita que como que, bueno, si 4 quieren jalar para acá y los otros 5 quieren jalar para allá, pues chido, o sea, nos vemos al rato que regresemos al coto y ya, o precopeamos juntos y que cada quien se vaya. Pero en ese tiempo él empezó como a querer que a donde fuéramos, pero todos juntos. O de la precopa, no, mejor ya no hay que irnos. Y yo me acuerdo que tenía una historia medio toxicona con una chava de Monterrey. Y ese había sido como su única relación chida, padre, de la que a mí me había platicado, de la que sabíamos muchos. Pero recientemente había llegado a la bolita otra niña, lindísima, 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 lindísima. No quiero decir su nombre porque qué tal que ella no quiere que la mencione. Pero hizo un clic conmigo y a él lo incentivó a hacer lo que yo nunca pensé que él iba a querer hacer, porque esta relación con su exnovia de Monterrey terminó como de una forma muy fatalista, de que pues vivían juntos, pero entonces ya no, pero entonces como que sí le veían futuro a su relación, pero así, como sentimos que pertenecemos juntos, pero esto ya no va a ser, pero entonces yo ya no quiero volver a hablar contigo ni para terminar las cosas. Y cuando compartes tanto con alguien, yo creo que es hasta sano poderte sentar y decir, oye, qué chido que pudimos tener la oportunidad de vivir esto, pero genuinamente quiero que seas feliz. Y ahora sí que discúlpame porque no soy perfecto y la regué, pero vamos dándole cabida y respeto a ese amor que un día se tuvo, vaya. Y entonces, esta niña que les digo que llegó, lo motivó a ahorita vengo, ya me voy a Monterrey y voy a arreglar las cosas con esta mujer porque yo ya quiero pasar página y quiero estar con... ¡Ay, casi se me sale el nombre! Pues se fue. Se fue Ricky, arregló lo que tenía que arreglar y yo me acuerdo que cuando regresó, nos vimos esa noche y me dijo de que flaca, neta estoy contentísimo, me fue súper bien, estoy súper emocionado porque ahora que vea a Abe voy a poder hablar con ella y ahora sí le voy a poder decir que neta me encanta, que quiero estar con ella, que no sé qué. Yo me acuerdo, o sea, y ahorita se los estoy contando, oigan, y vuelvo a sentir esa emoción y esa felicidad que yo veía en su cara cuando me lo estaba contando y yo decía, es que él en esta niña encontró a la persona con la que neta quiere compartir todo. Él era más grande que yo, les digo, porque yo tenía 21, pero él ya tenía 23. Y pues no eres grande, pero pues digo, ya hay gente que está de novio con la persona que se casa a esa edad. O ya tiene tiempo de novio, o sea, no sé, pasan tantas cosas y a él yo lo veía tan convencido que yo decía, es que él se va a casar con ella. Pues sí habló con ella, sí le dijo lo que sentía, sí empezaron a salir mucho más, yo ya los veía más juntos, cuando yo veía a Ricky estaba ella con él, empezó a pasar como que todo esto y un día él se sentó conmigo a platicar y me dijo que se sentía como muy pleno y muy feliz y que estaba súper orgulloso porque él pensaba que nunca se iba a atrever como a tener que ordenar las cosas que necesitaba ordenar para poder estar tranquilo con alguien más. Y se refería a la vida de chamba, a cosas de la familia, que pues a veces tienes como que cortarte el cordón umbilical y poner límites a veces con tus papás. Y estaba feliz. Entonces voy manejando, yo me acuerdo, de regreso de la universidad y le marco y le digo, oye, flaco, ya voy de regreso al coto, pero prométeme que vas a votar para que vayamos a la playa y no a San Miguel cuando hagan la votación para dónde nos vamos a ir de puente. Está bien, sí, te lo prometo, porque ya hablé con esta niña. Vamos a ponerle un nombre, vamos a ponerle Adriana. Ya hablé con Adriana y me dijo que sí, que la verdad está mucho más padre el plan de la playa, que se le antoja más, que va a estar más tranqui, que el clima está deli. Y yo, ok, perfecto, listo, ahí te veo. Colgamos, sigo manejando, trafical de las 7 de la noche y de repente me marca otro amigo que era muy cercano, que cuando estábamos Ricky y yo, por lo general él también estaba por ahí, y me dice, oye Val, ¿dónde estás? Y yo, voy camino de regreso de la escuela, voy a llegar a casa de otro amigo
para que hagamos lo de la votación y ver a dónde nos vamos a ir. No, Val, si quieres llega y vente a casa de Ricky. Es que tuvo un accidente. Yo me acuerdo que dije, ¿cómo? Ya no me acuerdo cómo llegué a mi casa después de eso, pero llegué a mi casa, entré y le dije a mi mamá de que mamá me marcó Idar y me dijo esto, entonces ahorita regreso, no me tardo. Y me fui corriendo. Me fui corriendo a su casa y cuando llegué corriendo a su casa, muchos carros allá afuera estacionados, muchos carros, todos los que nos juntábamos, absolutamente todos, y a mí me recibió su papá y me dio la cartera de Ricky, el celular de Ricky, me agarró las manos y me dijo, márcale a Adriana porque no deja de llamar y Ricky ya no le va a contestar. Y en eso volteo y su mamá estaba gritando como una loca, como si algo no estuviera en ella, como si, no, porque mi hijo, no, con unas fuerzas, se movía con unas ganas de no estar, de desaparecer en ese instante. Y entonces, pues obviamente yo me quedé en shock, como que no entendía bien qué era lo que estaba pasando. Yo tenía su celular en la mano y su cartera y su celular no dejaba de vibrar y en eso me agarró Idar, que fue el que me llamó. Se me quedó viendo, llegó otro amigo que se llama Willy, me agarra como de los hombros, como sosteniéndome y me dice que vale, es que Ricky ya no está. Y yo, pero es que ¿a qué hospital vamos a ir a verlo? O sea, ¿cómo que ya no está? O sea, estuvo tan mal, se lo llevaron la ambulancia o cómo que no está, o sea, no vale, es que Ricky falleció, lo atropellaron, lo atropelló una señora que se pasó el alto y pues iba en la moto y Ricky ya se murió. Ahorita que les estoy platicando, se mueven otra vez muchas cosas porque aunque uno se acostumbra a vivir extrañando a alguien, nunca te deja de hacer falta. Pero me llaman la atención tantas cosas del cómo llegó a mi vida y cómo se fue. Porque cuando Ricky se fue, mi relación con mi mamá y con mi hermana de verdad era... Yo no me podía sentir más protegida, yo no me podía sentir más del club de las chicas superpoderosas. O sea, mi hermana, mi mamá y yo neta estábamos en un momento tan chido, tan diferente al momento en el que Ricky llegó a mi vida, que yo no podía evitar preguntarme cómo él había sabido en qué momento irse. Porque yo no sabía cómo iba a ser la vida ahora que ella no estuviera, porque yo contaba con él para tantas cosas, pero yo ya no sentía esa vulnerabilidad de solamente ser mi mamá, mi hermana y yo. O sea, para cuando Ricky se fue, mi mamá, mi hermana y yo ya éramos como no se nos va a atravesar nada que no podamos resolver. O sea, vamos a estar bien, somos las tres, sí podemos. Mi relación con mi papá también había evolucionado, también habían cambiado muchas cosas, también yo ya lo había aprendido a ver desde otro lugar y había perdonado tanto. Yo siempre pienso que en algún lugar me lo voy a volver a encontrar. Y pues dicen que en el cielo vives plenamente y que ya no te acuerdas de nada y que no hay sufrimiento y que es como un estado de tanta paz y plenitud constante. Pero en mi corazón yo quiero pensar que las almas sí se pueden reconocer y que uno puede agradecer y que él llegó cuando tenía que llegar y también se fue por algo y sé que se fue feliz y sé que se fue, no sé si él lo veía venir, porque querer tanta unión, querer tantas fotos, querer tantas cosas que no me puedo explicar, pero sí sé que se fue contento y que se fue en un momento en el que él sentía que ya había finalmente logrado calmar tantas dudas y tantos pensamientos que lo llenaban de muchas incógnitas. Entonces, Ricky ha sido una de las diosidencias más lindas que ha tenido mi vida. Y eso era lo que les quería contar. Muchas gracias, Vale. Igual yo también tengo un nudo en la garganta. Digo, la historia está bastante interesante, linda, emotiva, sobre todo emotiva, porque al final
a cómo entró en tu vida y lo platicaste y cómo estaba en el momento que tenía que estar, no antes ni después, cómo se acomodaba y en los momentos en que más débil te sentías o más desprotegida, él llegaba a tu rescate. Y al final de cuentas, así como te inspiró a ti, yo creo que a tus amigos, a sus papás y a las personas que lo rodeaban, realmente causó una inspiración y algo tan trascendente que hasta la fecha lo recuerdan, ¿no? Él cumplió un objetivo, dejó una huella, ese dolor y ese vacío pues se va a seguir sintiendo. Es bueno recordarlo y es bueno agradecer lo que él hizo y, ¿por qué no?, ser inspiración y tomar todo lo bueno que él mostraba en su vida, todo lo bueno que él te compartía, pues al final del día llevarlo y compartirlo también con tus amigos, con gente que no lo conoció, pues tú ser esa chispita o esa luz que él dejó para los demás. No sé si para terminar quieras compartir algo más, dejarnos una frase o algo que nos quedemos con tu capítulo. Sí, yo creo que me gustaría mucho que nos quedáramos con el tatuaje que tenía Ricky, que era: al que juzgue mi camino, le presto mis zapatos, porque hoy, más que nunca, podemos pensar que vemos la vida de las personas a través de las redes y de lo que comparten. Es tan fácil opinar de lo que vemos, pero en realidad no podemos saber qué es lo que cada quien vive, cuál es la realidad de las personas, ni sus motivos para actuar de la forma en la que lo hacen o para decir lo que dicen. Y creo que si viviéramos con este pensamiento, tendríamos más capacidad de empatía y juzgaríamos menos. Entonces, me gustaría honrar su vida y honrarlo a él. Y si era algo que él tenía tatuado, pienso que era algo demasiado importante para él, porque no tenía muchos tatuajes y ese, sin embargo, siempre lo señalaba. Cuando algo pasaba, lo señalaba y hacía referencia a esa frase. Entonces, me gustaría invitarlos a eso, a vivir por y para ustedes y a no permitir que el peso de lo que las personas tienen que decir los hagan alejarse de algo que los haga felices y que les llene el alma, porque pues así como él, su tiempo fue tan poquito en la tierra, el nuestro va a ser igual. Quizás nos vayamos de 80 años o de 70 o maybe logremos alcanzar los 100, pero yo estoy segura de que los que sean, al final del camino nos van a parecer quizás insuficientes, o a alguien se le va a hacer que pudo haber compartido más con nosotros. Entonces, ¿por qué no que las personas se queden sabiendo que vivimos felices y plenos y en tranquilidad con nosotros mismos? Porque al final, pues así llegamos y así nos vamos a ir. Claro que sí, de hecho me gusta mucho esa frase: quien juzga mi camino, le presto mis zapatos. Me encantó la frase, me la quedo y la voy a estar compartiendo. Pero sí, algo que tenemos asegurado es la muerte desde que nacemos. Y al final del día lo que queda, como tú decías, es vivir. Vivir porque el tiempo es muy valioso, es el único recurso que se renueva cada día. Tenemos 24 horas, pero no es acumulable, entonces no lo podemos recuperar. Así que lo que podamos hacer hoy es vivir para nosotros y cumplir el propósito que tenemos en esta tierra. Pues muchas gracias, Vale. Igual me gustaría invitar a las personas que nos escuchan a que sigan en Instagram al podcast diosidencias.podcast, donde compartimos historias del mundo, personas que también han vivido diosidencias, aparte de los episodios que pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Pues son bienvenidos a compartirlo y a seguirnos, y por qué no dejar sus comentarios. Eso también nos ayuda a seguir mejorando. Vale, muchísimas gracias por tu tiempo, por este espacio, y te mando un abrazo sin despedirnos completamente, porque eres bienvenida siempre en Diosidencias cuando gustes compartir alguna otra historia. Un abrazo. Muchísimas gracias, Cris. Te mando un abrazo de regreso. Me va a dar muchísimo gusto volver a estar aquí de invitada. Y si se quedaron picados por saber quién es esta cara y quién les contó esta historia, pueden ir a buscarme en Instagram como Valeria Pineda Cast, con T al final. Y pues ahí pueden conocer un poquito más de mí, de mi vida y de mi historia. Así que claro que sí, hasta la próxima, Cris. Un abrazote. Bye. Bye. La vida está llena de milagros, casualidades, de coincidencias y de eventualidades que están al control de un ser superior. Diosidencias, eventos irrazonables que no tienen explicación lógica.